Bueno, vamos a iniciar entonces en razón del tiempo. Primeramente, tengan muy buenos días. Gracias por su asistencia. Así también agradeciendo y también deseando de que tengan buena salud ustedes y su familia. Para este día vamos a estar desarrollando una agenda bastante dinámica en la cual vamos a hacer el abordaje de un contenido referente al equilibrio iónico del agua. Asimismo, vamos a estar relacionando la parte teórica que estaremos viendo en el desarrollo del contenido con una práctica que vamos a llevar a cabo en un simulador virtual. Así que esta es la agenda de trabajo semanal. Tenemos como primer punto bienvenida, el segundo punto abordaje del contenido de equilibrio iónico del agua. Vamos a analizar en cuanto al contenido cómo funciona la ionización del agua, en qué consisten los iones, de qué tipos hay según su carga eléctrica, como también cómo ocurre el proceso de ionización del agua, el cual se utiliza, por darles ejemplos, dentro del área de la purificación del agua, en los filtros industriales, como también el mecanismo que utiliza la ANDA para poder potabilizar el agua. Así también veremos en el punto 3 la ejemplificación de cómo calcular el equilibrio iónico del agua. A través de ciertas concentraciones de hidrógeno, vamos a determinar concentraciones de OH-, que es hidróxido. Luego en el punto 4, que será para la próxima sesión, vamos a desarrollar lo que es el contenido de definición y escalas de pH, que es el potencial de hidrógeno, como también cuál es la naturaleza de la escala. ¿Cómo podemos saber si una sustancia es ácida o es básica en razón de su potencial de hidrógeno? Y el último punto es referente a la retroalimentación de la jornada, la cual vamos a estar llevando a cabo ya en la siguiente sesión. Así que esta es la agenda de trabajo semanal que vamos a estar llevando a cabo durante estas sesiones virtuales en esta semana. Así que pedirles por favor que me hagan la realización de la anotación de la agenda de trabajo en su cuaderno para luego dar paso al punto 2. Cuando hayamos anotado lo que es la agenda de trabajo, me informan por favor en el chat para dar paso al siguiente punto. Para quienes se van integrando, por favor, anotar la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a estar trabajando y luego de que hayamos anotado la agenda de trabajo, me informan por favor en el chat para dar paso al siguiente punto. Muy bien, muchas gracias por confirmar en el chat a quienes ya van realizando su informe.
Bueno, en aras del tiempo, si aún no han finalizado de anotar la agenda de trabajo, no se preocupen, que posteriormente a terminar la sesión les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan hacerlo, ya que el contenido es un poco profundo y para poder desarrollar de una forma más relajada en cuanto al tiempo. Así que vamos a dar paso al punto 2 de agenda de trabajo en cuanto al abordaje del contenido, equilibrio iónico del agua. Bueno, vamos a arrancar entonces en cuanto a este contenido, el cual en cierta forma estuvimos desarrollando en la clase anterior sobre el foro virtual, que estuvimos desarrollando ciertos aspectos, componentes de la ionización del agua, pero ahora vamos a ver propiamente ya el contenido. Primeramente, cuando hablamos de la ionización del agua, debemos de comprender cuál es la estructura química del agua, la cual consiste en una fórmula simple H2O, la cual está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno respectivamente. Y dentro de su contenido y su naturaleza, podemos decir de que cuando se encuentra a lo que es a una temperatura de 25 grados Celsius, el agua se encuentra en un estado puro. ¿Qué significa? De que tiene igual cantidad de hidrógenos y de hidróxidos. En otras palabras, es un agua que no es ni ácida ni es básica, sino que se encuentra en el término intermedio, que es neutro. Ahora bien, con base a esa naturaleza del agua, como todos sabemos, al extraerla de un pozo, de un manantial, es un agua pura que no ha sido contaminada. Y cuando ocurre este proceso de ionización, pasa el proceso inverso a cuando obtenemos el agua en su estado puro. ¿Por qué? Porque cuando ionizamos el agua, vamos a hablar de 2 aspectos que están referentes a los iones. Tenemos lo que es el hidronio, que es un tipo de ion positivo que está compuesto y fundamentado en lo que es el hidrógeno, que como vemos en pantalla es el H más entre paréntesis, y también tenemos el ion de hidróxilo, el cual tenemos entre paréntesis que es el OH-. ¿Qué sucede con estos 2 tipos de iones? Que al suministrarle lo que son estos iones, pueden ser iones de hidrógeno o iones de hidróxilo al agua, va a suceder un proceso, el cual va a consistir en la ionización del agua. Si la concentración es referente al hidrógeno, a iones de hidrógeno, va a suceder de que el agua se va a ionizar de forma positiva y que va a dar como resultado una agua ácida. Por ejemplo, el sistema que utiliza ANDA para potabilizar el agua emplea lo que son sales minerales, como sulfato de sodio y sulfato de aluminio. ¿Y qué ocurre con esas sales minerales? De que al suministrarle lo que son estas sales, estas atraen lo que son iones positivos del ambiente, tanto del factor externo principal que es el sol, como de otras sustancias que se encuentran alrededor, que pueden ser las paredes de recipiente, dando como resultado de que carga positivamente con estos iones de hidrógeno al H2O y da como resultado una agua ácida. Por tanto, el agua que suministra lo que es ANDA es un agua que presenta a nivel químico una concentración elevada de hidrógenos. En cambio, el proceso inverso a la acidificación o la ionización positiva del agua es la ionización negativa. ¿Y qué sucede en la ionización negativa? De que cargamos el agua de este compuesto, que es el hidróxilo, o en otras palabras químicas también se denomina hidróxido, que su fórmula es OH-. ¿Y qué sucede en ese proceso de ionización negativa? De que el agua se nos va a hacer alcalina, se nos va a ir en el otro extremo de la escala de pH, de potencial hidrógeno, obteniendo lo que es un agua ionizada negativamente, y de esa forma tenemos lo que es el otro extremo de la escala. Tenemos el extremo donde hay una concentración de hidróxilos que nos va a dar como resultado un agua alcalina, y la parte de concentración de hidrógenos, que son átomos de hidrógeno, que nos va a dar como resultado lo que es una disociación de la molécula y por ende una agua ácida. Y ejemplos en los cuales podemos encontrar una ionización negativa es, por ejemplo, exponer el agua al sol. Cotidianamente, cuando no se encuentra con un sistema de potabilización del agua fiable y confiable, se emplea lo que es exponer el agua al sol durante cierto tiempo, pues ese mecanismo que se emplea a nivel rural e incluso en algunas zonas urbanas es bastante efectivo, ya que lo que ocurre es que el sol
emite continuamente y bombardea la Tierra con iones negativos y el agua, el H2O, reacciona con esos iones, dando como resultado la adquisición de iones negativos y eso produce de que el agua se convierta en alcalina. ¿Y qué sucede? En un ambiente alcalino de que las bacterias ni los parásitos proliferan ni sobreviven, sino que en un medio ambiente ácido. Y de esa forma podemos representar la ionización del agua. Es un proceso que no implica mucha complejidad, sino que únicamente puede ir en dos sentidos. Puede que el agua, el H2O, se ionice de forma positiva con hidrógenos o de una forma negativa con hidróxidos. Y de esa manera podemos encontrar su equivalencia molecular, que va a 10 a la 9 moléculas dentro de su composición molecular, pero dependiendo de las concentraciones de hidrógeno e hidrógeno, vamos a definir si la ionización es en un entorno ácido, produciendo ese efecto en el agua, o en un entorno alcalino, produciendo ese otro efecto dentro del agua. Así también podemos mencionar de que la molécula de agua, que es una molécula bastante simple, H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, no es muy complicada de ionizar, ya que a través de fuerzas que son suministrados por medio de cargas eléctricas, iones, se produce lo que es el efecto de ionización. También ese efecto de disociación del agua es lo que denominamos ionización. ¿Por qué disociación? Porque en el caso del H2O se rompe lo que es su estructura pura molecular, que es H2O, y adquiere otros iones. Bien va a adquirir otro átomo de hidrógeno que va a ser de la fórmula H3O, o bien va a adquirir lo que es iones negativos del lado de hidrógeno. Y de esa manera no hay un equilibrio químico y por ende vamos a tener una ionización. Acá tenemos la representación molecular de cómo ocurre este proceso, que es bastante importante. Tenemos lo que es acá representada una molécula de agua pura, 2H2O. Tenemos dos moléculas respectivamente de agua. ¿Qué sucede con esta molécula? Cuando ocurre un proceso de disociación positiva, ¿qué va a pasar? Va a adquirir lo que es un átomo de hidrógeno y vemos claramente ya que ya no tenemos H2O, sino que tenemos H3O y un símbolo más en el oxígeno. ¿Qué significa eso? De que hemos ionizado positivamente a la molécula de agua. ¿Qué significa eso en otras palabras? De que hemos hecho ácida el agua, ya que el hidrógeno hace ácida a las sustancias. Pero en cambio, en este otro ejemplo, en el cual adquiere el 2H2O, lo que es el OH negativo, sucede el proceso inverso o inversamente proporcional al visto anteriormente, que es la ionización negativa. Y queda como resultado de la adquisición del ion de hidróxido, da una agua alcalina o, en otras palabras, una agua básica. A tal manera de que dependiendo de los iones, si son positivos o negativos, vamos a tener lo que es un agua ácida o un agua básica. Pero a nivel de aplicación tecnológica, los filtros industriales que se emplean de forma cotidiana para potabilizar el agua, como son los filtros de ultravioleta, como los filtros de ozono, permiten de equilibrar lo que es a nivel iónico el agua con carga negativa. Eso suministra el ultravioleta y lo que es el ozono, a tal manera de que el agua que proporcionan los filtros es un agua alcalina versus el agua que obtenemos directamente de las fuentes de Anda, que es un agua ácida. Y la mejor forma se recomienda a nivel de la comunidad científica de exponer el agua al sol mientras no tengamos un sistema en el cual se bombardee negativamente el agua, ya que de esa forma vamos a equilibrar lo que es la molécula en cuanto a sus iones y va a ser mucho mejor consumir un agua negativa o un agua con ionización negativa, o en otras palabras, un agua básica por encima de un agua que tenga una concentración de hidrógenos o hidrógeno. Así también podemos decir de que todos estos aspectos que no los vemos a diario, sin embargo, allí están presentes de forma cotidiana, afectan, son importantes para la vida. ¿Por qué? Porque los iones son reactivos y al ser reactivos son importantes dentro del área de la química para poder comprender qué efectos pueden producir dentro del organismo y dentro de los seres vivos. Y como les mencionaba, donde tenemos lo que es un balance de hidrógenos y de hidróxidos, vamos a tener un agua pura
y por ende un agua saludable. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a si eh, vertimos agua y ácido al mismo tiempo, cuando se dice que hay que balancearlo, ¿qué pasa si de ambas partes está igual? O sea, tanto como ácido como de hidrógeno. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. Ahí tenemos un caso, una situación donde tenemos un ácido que es añadido a una molécula de agua pura. ¿Qué va a suceder? De que el ácido va a añadir iones negativos al agua. ¿Y qué va a suceder en ese traspaso de iones? Va a suceder de que pierde esos iones el agua negativos y va a adquirir lo que son los iones positivos del ácido, dando como resultado una acidificación del agua. En otras palabras, si hacemos el experimento de añadir, para ponerles un caso, el ácido de las baterías, le añadimos a lo que es un vaso con agua, va a dar como resultado de que el agua se nos va a tornar ácida debido a la naturaleza del ácido que hemos añadido, porque adquirió iones positivos o de hidrógeno del ácido de la batería. Gracias, profe. Sí, entiendo. Muy bien, excelente. Y como les mencionaba, estos procesos son pero importantes. Incluso, como les mencionaba, el método que se emplea a nivel rural de exponer el agua al sol es un método bastante bueno, porque al ionizarla con los elementos que recibimos del sol, le va bombardeando lo que son iones negativos y el agua es mucho mejor alcalina que un agua ácida. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, acá tenemos la experiencia molecular. Como les mencionaba, todo esto ocurre a nivel que nosotros no vemos, pero está pasando de forma cotidiana. ¿Qué sucede? Tenemos lo que es el fotón. El fotón es una partícula de luz que fue descubierta por Albert Einstein, tuvo mucho que ver en la cuantificación del fotón, que nos dice de que el fotón es una partícula de luz. Así como vemos los rayos de luz, ahí hay millones y billones de fotones. ¿Y qué sucede con estos fotones? De que llevan energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, al llegar a una molécula de agua pura, la va a excitar, la va a hacer vibrar a nivel molecular. ¿Y qué va a pasar? De que va a perder un electrón. Y en esa pérdida de electrón nos va a quedar lo que es el ion de la molécula de agua excitado, vibrando. ¿Y qué va a pasar? Ese ion está susceptible o vulnerable a adquirir ya sea una partícula positiva de hidrógeno o una partícula negativa. En este caso, ¿qué sucede? De que adquiere un átomo de hidrógeno. Por tanto, el ion se nos va a hacer positivo. ¿Y qué va a suceder con la molécula de agua? Que se nos va a hacer ácida. En cambio, si el ion no tiene algún tipo de contacto con una partícula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, nos va a quedar lo que es el ion molecular, el cual contiene lo que es una especie de barrera o así también lo que es una protección contra estos iones cuando se encuentra en cierto nivel de vibración, lo que es el ion, y de esa manera mantiene lo que es el equilibrio en cuanto a la carga positiva y a la carga negativa y nos queda siempre de nuevo lo que es la molécula de agua pura. En cambio, acá tenemos el caso de la ionización negativa. Queda lo que es un radical libre dispuesto de hidrógeno, se une con lo que es un protón que proviene de un elemento externo del ambiente y eso da como resultado la formación de una sustancia, que es la sustancia hidróxido, se concentra lo que es esa parte de la ionización del agua negativa, dando como resultado una agua alcalina o básica. Y así es como representamos lo que es esta cuestión de la ionización del agua, que tiene que ver, como les mencionaba, con vibración. El agua se mueve a nivel molecular, no lo vemos, pero en todo momento, al exponerse a la luz, ahí está adquiriendo, sea iones positivos o iones negativos, o manteniendo lo que es su molécula. Bueno, ahora también vamos a ver otro caso. Vamos a ver un experimento que está relacionado a este fenómeno de la ionización del agua, que es la destilación. Acá tenemos lo que es una prueba, vamos a poner a prueba la hipótesis de la ionización. Tenemos lo que es una fuente de calor que está suministrando partículas de calor y así también tenemos este matraz. En el interior tenemos lo que es una combinación, una mezcla de lo que es agua con etanol. Tenemos estas dos sustancias. ¿Qué sucede?
de que comienza a ebullir la mezcla que tenemos. Pero cabe aclarar de que el etanol tiene un punto de ebullición menor al agua, que es de 78.37 Celsius, mientras la del agua es de 100 Celsius. Por tanto, ¿qué va a suceder? De que va a comenzar a ebullir únicamente el etanol de la mezcla, se va a separar, dando como resultado de que el etanol corra a través de lo que es esta sección del experimento, este tubo, haciendo caer el etanol ya separado de la mezcla que teníamos inicialmente. Por tanto, ¿qué sucedió? Un proceso de condensación y también de ionización, porque el agua que nos quedó del lado de la mezcla que teníamos inicialmente va a ser una agua positiva, ácida. ¿Por qué? Porque tuvo contacto con el etanol, que es una sustancia orgánica que tiene concentración de hidrógeno bastante elevada, y acá vemos claramente de que a pesar de que separamos lo que es a través del proceso de destilación al etanol del agua, sin embargo nos queda una agua en una consistencia y concentración de hidrógenos y por ende ácida. Muy bien, ahora vamos a ver una ejemplificación de cómo calcular la concentración de hidrógeno o hidróxido de una solución química. Esta prueba que vamos a ver en este ejemplo es una prueba bastante científica. No es muy complicada ni tampoco es demasiado compleja. Únicamente conociendo a nivel molecular la concentración de hidrógeno, podemos conocer a ciencia cierta si una sustancia es ácida o básica. Imagínense qué interesante es. Podemos tomar una muestra de cualquier líquido, calculamos su concentración de hidrógeno y con base a ello hacemos el cálculo de lo que es si es ácida o si es básica. Acá tenemos lo que es una muestra de bebida carbonatada, que como todos sabemos son las bebidas gaseosas, allí bien exquisitas, la Coca-Cola, la Pepsi, y ¿qué sucede? Tienen una concentración de iones de hidrógeno de 0.0001 mol. Esa es la concentración que tiene hidrógeno de las bebidas gaseosas. ¿Y qué sucede? Queremos conocer cuánta concentración de hidróxilos o de hidróxidos tiene la gaseosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente es de reconocer este valor, el cual ya va a venir dado dentro de los ejercicios. La K y la W. ¿Qué significa? Significa kilowatt o kilojoules, que son unidades de medida de la cantidad de energía que posee lo que es una solución química. Y en el caso de la gaseosa, tiene una cantidad de 1 por 10 elevado a la menos 14. Esa es la concentración de kilojoules. ¿Y qué sucede con esa cantidad? Vamos a pasar a lo que es a encontrar a partir de la concentración de hidrógeno y este valor de los kilojoules total de la gaseosa, cuánta concentración tiene de hidróxido. Y hagamos el cálculo. Tenemos lo que es el valor total de los kilojoules, que es de 1 por 10 a la menos 14, y ese valor lo vamos a dividir entre el valor de la concentración de hidrógeno, que es de 1 por 10 elevado a la menos 4. ¿De dónde surgió esta cantidad? Se pueden preguntar. Surgió de esto, de pasar a notación científica 0.001 mol, y para hacerlo vamos a buscar la tecla NG de la calculadora, colocamos la cantidad igual y ya nos va a dar este resultado. Ahora que tenemos ya lo que es la conversión a notación científica de la concentración de hidrógeno, dividimos 1 por 10 elevado a la menos 14 entre 1 por 10 a la menos 4, nos dará de que la concentración de hidrógeno en este caso, de la solución y así también de hidróxilos, que es lo más importante y queremos reconocer si es ácida o básica la Coca-Cola o la gaseosa en general, es de 1 por 10 a la menos 10. ¿Qué significa? Si hacemos la comparativa con la cantidad de hidrógeno que tenemos, que es de 1 por 10 a la menos 4, es mayor la concentración de hidrógeno por encima de la concentración de hidróxido. ¿Qué significa eso? De que la gaseosa es ácida. Por tanto, tenemos a partir de las concentraciones una relación directa a la escala de pH y así también a los niveles de acidez y basicidad que puede tener una solución química y en este caso a partir de los iones positivos de hidrógeno que tiene la gaseosa. Así que no sé si tiene alguna pregunta, duda referente a la ejemplificación.
¿Alguna duda? Pregunta referente a la ejemplificación, ya que son ejercicios que serán evaluados en las próximas evaluaciones en cuanto a cómo calculamos la concentración de hidrógeno, luego la división hasta obtener la concentración de hidróxidos. ¿Alguna duda? Pregunta que tengan referente a este aspecto que hemos desarrollado sobre la ionización en cuanto a la parte teórica como a la parte aplicada, ya en el desarrollo de la ejemplificación. Muy bien, muchas gracias por confirmar a quienes me están haciendo mención de que no hay alguna duda. Excelente. Y como les mencionaba, vamos a llegar hasta acá entonces con los 3 puntos a desarrollar y nos vamos a quedar con la parte práctica. Vamos a realizar una práctica en un simulador virtual, el cual es abierto y opcional. Yo esa actividad la pondré y asimismo estará agendada si quieren ganar puntos adicionales para su nota de examen o para la nota de la guía semanal. Pueden ganar incluso hasta 2 puntos, dependiendo de su calificación, cuánto obtuvo en el examen o asimismo cuánto obtenga en la guía semanal. Además de ello, esa actividad de la simulación virtual es bastante interesante. Verán cómo funcionan estos aspectos de los iones y cómo pueden hacer una sustancia ácida o básica. Así que si no hay más dudas, preguntas, vamos a ir llegando al cierre de la sesión. Nos vamos a quedar hasta esta parte de la ejemplificación. Y ¿Dónde ya vamos a encontrar lo de la simulación, profe? yo se lo voy a facilitar en el grupo de WhatsApp. Les voy a plantear las indicaciones y el instructivo para poder llevar a cabo la práctica. Muy bien, si no hay más preguntas referentes a la parte práctica o a la clase. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dar por cerrada la sesión. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación, más el instructivo de las indicaciones de cómo vamos a realizar la práctica en el simulador virtual. Muchas gracias por su asistencia, agradecerles por ello y así también invitarle, instarle a sus demás compañeros a que ingresen. En dado caso tengan alguna dificultad para asistir a clases, por favor que comuniquen en el privado o asimismo también que vean el video, ya que es bastante importante no quedarnos atrás con las clases, ya que con base a ellas vamos a realizando las actividades. Así que tengan un buen día, nos vemos hasta una próxima sesión, cuídense mucho y que sea un día lleno de éxitos para ustedes y su familia. Nos vemos hasta la próxima, cuídense. ¿Qué pasó? Buen día, profe.